Bueno, pues aquí estamos ya, ¿no, Luis? Estamos en principio, estamos ya en directo Eso es. y nada, vamos a dar un minuto para que la gente acabe de conectarse, pero ya antes de nada quiero, y Luis, ahora te paso la palabra a ti, quiero dar la bienvenida de nuevo por aquí al equipo de Mercadona Tech. Desde Hero Camp ya sabéis que estamos muy o pretendemos estar siempre muy cerca de los equipos más avanzados de producto. Es donde nos inspiramos y por eso siempre Javier y David pues queremos estar cerca de vosotros, os preguntamos cosas para nuestros cursos y de vez en cuando nos gusta traeros aquí para que podáis también compartir con toda la comunidad. Nos fascina, de verdad, tenemos gran admiración por todo lo que estáis haciendo. Pero además, sobre todo, el cómo estáis evolucionando y eso es precisamente hoy el objetivo de este webinar, el tener otra conversación con vosotros para que podáis compartir con la comunidad. Nos queremos hoy meter, por lo tanto, en las tripas de Mercadona Tech y vuestro equipo de producto que lideráis vosotros. Bueno, así que aquí haremos una serie de preguntas y David y Javier pues nos irán contando. Así que David y Javier y David, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros y sobre todo a la gente que está interesada, ¿no? por venir aquí y escucharnos un ratito. Y nada, si queréis, pues nos presentamos o como queráis. Muy bien. Vamos, si queréis, a dar un par de minutitos mientras estamos aquí entre nosotros cuatro para que se termine de conectar la gente, que van saltando ahí como los avisos y siempre por experiencia tardan un poquito. Y si queréis arrancamos con esa parte. Pero si nos queréis contar un poco qué tal vais, cómo vais por ahí en el equipo. Pues bueno, muchas gracias yo, que no había dicho nada. Gracias por la invitación y nosotros encantados de estar aquí. Genial. Nada, genial, nosotros genial. muy bien, aquí tirando, haciendo cosillas. ¿Cómo cierra el año? Pues bien. Ahora nosotros poco tenemos la campaña de Navidad, que siempre es algo interesante. Y bueno, ya llevamos algunas de estas, así que cada vez mejor. Genial. Estupendo. Genial. La verdad es que yo que soy bastante fan también como comprador de Mercadona, la evolución que estáis teniendo es increíble. Todavía recuerdo cómo era hace unos años, ¿no? Y cómo es ahora. Es absolutamente diferente la experiencia y todo eso es... Claro, y esto es lo que vemos, pero luego hay mucho producto digital también que no vemos, en el que estáis trabajando, que igual la gente no lo percibe, pero también, y luego hablaremos mucho de esta parte, pero desde fuera ya es admiración y cuando nos empezáis os preguntamos y nos contáis cómo lo hacéis, pues todavía más. Y luego además tenemos la suerte de que varios alumnos y alumnas, en este caso sobre todo, que estén formando parte de vuestro equipo, eso ya cierra el círculo y nos hace más felices todavía. Así que nada, fenomenal teneros. Eso es. Sí, al final nuestra parte trasciende mucho más de lo que es la parte online o la tienda. Y bueno, luego si acaso damos más detalle. Justo, perfecto. Estupendo. Muy bien, Genial, Luis. pues nada, me dicen que podemos ir arrancando, entonces si queréis hacemos ahí una pequeña intro antes de entrar ahí en vereda, como quien dice. Aquí los protagonistas, David y Javier, aunque bueno, nos presentamos también, está José Manuel y yo por parte de Hero Camp, que vamos a estar aquí, pues yo dinamizando un poquillo la parte del chat y por si hay preguntas puede estar atento y Josu va a ser el maestro de ceremonias y el que va a lanzarle ahí preguntas más allá de las que podáis lanzar vosotros, ¿vale? Por empezar, para los que no nos conozcáis, como sabéis, somos de Hero Camp, ¿vale? Y somos un laboratorio de aprendizaje. Nos gusta estudiar el futuro del trabajo y, como no, hoy, pues, estando con el equipo de Mercadona Tech, un equipo referente en producto, pues es una de las mejores formas de hacerlo, ¿vale? Entonces, simplemente porque sepáis, el evento de hoy, pues vamos a charlar un poco con David y con Javier. Nos van a contar, bueno, ya nos contaba un poco, nos ha adelantado un poco Josu de qué va a ir, pero al final vamos a hablar de cómo se configura el equipo de Mercadona Tech, cómo colaboran esos distintos perfiles, esos cuatríos de los que hablamos y que ahora nos contará un poco más en detalle, y los retos que tiene por delante el equipo de producto de Mercadona Tech, ¿vale? Que a lo mejor nos cuenta alguna cosilla más por ahí interesante y en qué andan metidos, ¿vale? Simplemente porque lo sepáis, tenemos cursos abiertos de Hero Camp en la escuela. Estamos muy contentos porque justo hoy hemos hecho sold out de la edición número 30 del curso de Digital Product Manager.
Entonces, estamos muy contentos por eso, pero hemos sacado otra edición el 4 de febrero y además tenemos abiertos últimas plazas de los cursos de Digital Product Designer, que sabéis que es un curso que nos funciona muy bien también, y de Senior Product Manager, que es un curso que hemos sacado nuevo recientemente, aunque ya llevamos 2 ediciones y vamos a por la tercera. Entonces, nada, que sepáis que si queréis información de los cursos, os dejará Nico ahora por aquí por el chat información para que podáis charlar con el equipo de ventas y puedan resolver cualquier duda que tengáis. Y sin más dilación, pasamos a lo importante, que como decíamos es conocer más a fondo las tripas del equipo de Mercadona Tech. Josu, en este caso, va a ser quien haga un poco de maestra de ceremonias, como decía, con lo cual, Josu, te paso la palabra y yo atento, como os decía, al chat, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, la escribís, que yo estoy atento y se las lanzo a David y a Javier. Fenomenal, Luis. Pues muchísimas gracias y gracias también por todo el trabajo que estás haciendo con nosotros en tantas áreas, pero en este caso liderando toda esta iniciativa de los webinars que hacemos. Así que genial, Luis. Pues venga, vamos a empezar y yo sobre todo, yo siempre aquí empezamos con una serie de preguntas para que os puedan conocer un poco más las personas que nos están escuchando. Entonces, Javier y David, aquí sí que os voy a pedir que si os podéis presentar de una forma cortita, ¿vale? Diciendo brevemente es la posición que tenéis a día de hoy en Mercadona Tech, muy brevemente, cómo habéis llegado allí, porque hay mucha gente que está como queriendo crecer, muy ambiciosos. Oye, ¿cómo se llega a estas posiciones en las que estáis vosotros liderando cada una de las 2 áreas en Mercadona Tech? ¿Cómo se llega aquí? Un poco que lo contéis, cómo habéis llegado vosotros y luego, si nos podéis decir, que siempre nos encanta preguntarlo, ¿cuál creéis desde cada una de las 2 posiciones que es vuestro superpoder ahora mismo, esa habilidad de la que estáis tirando más para liderar cada uno en el rol o de la disciplina en la que estáis? Así que empezad el que queráis. ¿Quién empieza? Javier, David, por donde queráis. Venga, pues si queréis empiezo yo. Pues nada, yo soy Javier Querol, soy el director de producto, ¿no? El CPO de Mercadona Tech. Y así, pues de una forma resumida, pues yo he tenido un pasado como ingeniero, he sido durante muchos años desarrollador de iOS, ¿no? He pasado por distintos sitios hasta que finalmente en Fiverr pues tuve la oportunidad de pasarme un poco al lado oscuro de producto, ¿vale? Y donde pasé también a ser director de producto, hasta que al final un poco tuve la oportunidad de dar el salto aquí a Mercadona Tech al inicio del proyecto. Me parecía que era como algo muy interesante. Y aunque sí que es cierto que, digamos, realmente entré como ingeniero también dentro del proyecto, prácticamente desde el día 1 ya desarrollaba, digamos, el producto, prácticamente también desde el inicio. Y hubo un momento en el que, digamos, pues ya tuve que decidir. Y finalmente me quedé en la parte de producto y ahí he sido Product Manager, al principio llevando lo que es la parte de tienda, hasta que salimos ya en 2018 y desde entonces pues he ido pasando por distintos equipos, pues sobre todo con temas más de logística, de aprovisionamiento, de reposición y luego con un equipo, digamos, un poquito ya más distinto que tiene que ver con las tiendas, que luego lo comentaremos, hasta que finalmente, bueno, pues desde hace más o menos unos 6 meses, pues ya he pasado a ser el director de producto. Y nada, un poco esa es mi historia. Y en Fenomenal. cuanto al superpoder que comentabas, pues yo diría que, bueno, que podría ser un poco hacer preguntas. Yo creo que ese es como mi superpoder, el hacer preguntas un poco que ayuden a reflexionar, digamos, a mí mismo y al equipo para, digamos, de alguna forma un poco sacar lo mejor de nosotros y encontrar, digamos, las mejores soluciones. Parece un superpoder un poco pobre, pero la verdad es que es muy útil. Suena muy potente, Javier, suena súper potente y lo de que te hagan preguntas adecuadas creo que nos lo teníamos que aplicar todos a nosotros, pero en los equipos de producto cada vez vemos que es más potente. Me ha encantado, me ha encantado. Qué bueno, pues nada, Javier, genial y esto también a mí me gusta mucho escuchar tu trayectoria, muchas personas que están en esos equipos de desarrollo tecnológicos, desde luego se puede acceder, como veis, a posiciones de referencia en el área de Product Management. Javier es un claro ejemplo de ello, qué bueno. David, cuéntanos tú. Sí, mira, te cuento. Yo voy a intentar resumirte muchísimo.
llevo más de 20 años ya en el mundo del diseño. En ese tiempo, pues he tenido oportunidad de hacer un poquillo de todo. He tenido mi propia agencia, he trabajado en startups pequeñitas, en momentos muy incipientes, ¿no? Donde estaban empezando. He pasado por compañías más conocidas como pues, puede ser Jovan Talent. Y bueno, entonces ahí estuve bastante tiempo y aquí pues básicamente llevo como ya más de 4 años. Actualmente estoy a la cabeza del equipo de diseño de producto y bueno, yo creo que es un poco, el tema es tener la oportunidad. Yo creo que decías, ¿cómo puedes llegar hasta ahí y tal? Yo creo que es tener la oportunidad de ir enriqueciéndote con todas esas experiencias, ¿no? De tener la oportunidad de hacer muchas cosas, de equivocarte, siempre aprender de esas experiencias, ¿no? Y bueno, y superpoder, se me da un poco la sensación. No me gusta tener que, afortunadamente, creo que con esfuerzo, disciplina y constancia se pueden llegar a hacer muchas cosas sin tener que depender de un superpoder, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poco eso, ¿no? Marcarte metas y ser muy constante ahí, ¿no? Y tener disciplina para llegar ahí. Entonces, pues así, con esa mentalidad, yo creo que se puede llegar a hacer muchas cosas en la vida. Qué bueno, es un superpoder al alcance de todos, ¿no? Pero igual Exacto. no todos lo aplicamos siempre, pero qué potencia cuando te hacen buenas preguntas y encima hay perseverancia y trabajo y demás y disciplina, qué potente. Genial, pues me encanta teneros a vosotros y me encanta tener a CPO, al líder de la disciplina de diseño, juntos además. Eso nos parece que es una explosión en cuanto al talento que se genera, en cuanto a las opciones que se generan precisamente de tenerlos juntos. Y en línea con esto me gustaría ya un poco empezar un poco en la primera pregunta, que sería que nos gustaría que nos explicarais un poco cómo se conforma el equipo de producto. Hablamos nosotros mucho desde Hero Camp de los Product Trios, pero vosotros lo habéis llevado un puntito un poco más allá. No sé qué nombre, si le dais algún nombre, yo me he inventado lo de Product Quatrios, me lo he inventado, pero me gustaría porque hay muchas personas que nos escuchan, no solo product managers, no solo product designers, sino personas que están también en equipos de tecnología o en organizaciones y están viendo cómo organizarse. ¿Cómo os organizáis vosotros? ¿Qué es esto de 4 personas de disciplinas diferentes trabajando juntos? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí o cómo estáis organizados? Contadnos un poco más. ¿Quién le da, David? Venga, ¿Tú o yo? cuenta tú esta. Cuenta que se te da bien. Venga. Pues nada, lo primero, antes de un poco de empezar con esto de los cuatríos, algo que digamos que conviene un poco mencionar para que luego se pueda entender mejor. Nosotros, ¿no? Que es un poco explicar nuestra estructura. Nosotros trabajamos en lo que llamamos verticales, que en muchos sitios se conoce como squads, que básicamente son equipos pues, autónomos, independientes y autogestionados, que cuentan con todos los perfiles necesarios como para, digamos, identificar los problemas, trabajar sobre ellos, encontrar soluciones, digamos, implantarlas y luego iterarlas, ¿no? Y trabajar, digamos, de forma constante sobre ese dominio. ¿Vale? Esos equipos, digamos, son lo suficientemente grandes como para aportar valor, pero a la vez lo suficientemente pequeños como para no perdernos en la burocracia. ¿Vale? Y esos equipos cuentan con perfiles muy distintos que nos aseguran de que esa gente tiene todo lo que necesitan para poder resolver el problema en sí. Entonces, dentro de esos equipos, pues hay perfiles muy distintos en los que entre ellos pues estaría un product designer, un product manager, un engineering lead y luego en alguno de nuestros equipos, sobre todo los que están más enfocados en temas logísticos, tendríamos a la figura del proceso físico. Y eso sería un poco pues, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de los product quatrios. Vale, vale. O sea, que no son, en el caso de que no tenga que ver con logística, sería el Product Trios. Sí, puede haber también alguien, a lo mejor alguien de negocio también bastante cercano, que un poco, pues digamos que pueda un poco aportar cosas que a lo mejor esos otros 3 perfiles en algún momento dado puedan no llegar, pero en general un poco esa es la estructura, sí. Genial, perfecto. Pues David, te lanzo la siguiente un poco para ti, tiene muchísimo que ver con esta. ¿Cómo trabajan juntos? Porque es algo como lo de romper silos, trabajar entre disciplinas diferentes. Esto es algo que todo el mundo se está planteando hace bastante tiempo. Hay mucha gente que se lo sigue planteando. Hay algunos que igual todavía no se lo han planteado todavía y se lo tendrían que mirar.
¿vale? Pero ¿y cómo se ponen a trabajar juntos? O sea, ¿cómo hace esto? ¿Hay una serie como de rituales? ¿Tenéis una especie de guión? O incluso los protagonismos, ¿son algunos más protagonistas que otros en algún momento? ¿Cómo también veláis por el respeto de la disciplina, ¿no? El respetar al otro en lo que tiene que aportar? Y luego, ya la última, que es un poco todo una mezcla de cosas que te he preguntado, David, es en el propio proceso que de alguna forma ha resumido ya Javier, ese discovery, priorización, delivery o como podamos llamarlo, en estas distintas fases, ¿cobran más importancia unos que otros? ¿Cómo trabajáis juntos entre distintas disciplinas? ¿Nos lo puedes contar un poco más? Sí, claro. Realmente cada una de estas disciplinas, cada uno de estos 4 roles, va a tener el ownership de una parte concreta, ¿no? Por ejemplo, y tienen muy claro lo que tienen que llegar a conseguir. Y siempre con una mentalidad de producto. No es una cosa de voy a ejecutar esta parte concreta, sino que cómo podemos conseguir entre todos alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Como vertical. Al final las verticales son, como decía Querol, son autogestionadas y cada vertical la necesidad no viene impuesta, sino que la propia vertical descubre o investiga en qué tiene que trabajar para causar impacto. Entonces, pues ahí dentro de la vertical hemos dicho los 4 roles que están involucrados. Normalmente, ¿no? Depende mucho también de la vertical y cuál es el proceso, cuál es el usuario o un poco el contexto. Y bueno, pues lo mismo el rol yo te voy a hablar del que conozco mejor primero, que es el Product Designer, pues un poco lo que va a velar, ¿no? Pues se va a preocupar por lo que es la calidad del producto en cuanto a, siempre hablo de en cuanto a cómo lo percibe el usuario, ¿no? El usuario que puede ser el usuario interno, o un trabajador que está utilizando una herramienta o el cliente final. Pero después tienes al Tech Lead, por ejemplo, que el Tech Lead pues, va a velar porque las soluciones que se van a implementar pues, sean escalables, que sean viables, que sea algo sólido técnicamente. Tenemos al propietario de procesos, ¿no? al proceso físico, que es quien define e identifica las necesidades del propio proceso. Porque se explique es cuando tenemos a un trabajador no sé, en la colmena haciendo algo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que ser su tarea? ¿Cómo tiene que manejarse allí para hacer las cosas de la forma correcta y dar buen servicio, ¿no? Y después está el Product Manager, que aquí me puede corregir Querol, que el Product Manager va a asegurar, va a ser facilitador, va a asegurar que toda esta gente que trabaja ahí pues lo haga de la mejor forma posible, que haya alineamiento, va a asegurarse de que haya una visión clara, va a asegurarse de que se esté ejecutando bien la estrategia, ¿no? Un poco definir esa estrategia y asegurarse que este equipo pues tenga todo lo que tenga que tener para que trabaje todos a una, ¿no? Realmente no hay ninguno que entre antes que el otro, realmente trabajan como yo siempre digo que la fuerza, la potencia está en el grupo, ¿no? En el equipo. Y un poco es lo que buscamos, que haya dentro del vertical, pues que sea un equipo, como decíamos, autogestionado, que tenga libertad para un poco con estos objetivos que se marcan ellos mismos, identificando las necesidades, bien sea del proceso, del usuario, de donde vengan. Cada uno manejará lo que tenga que manejar, ¿no? Si es del usuario, seguramente será el diseñador el que esté trayendo esta información, haciendo, no sé, un análisis o una investigación más cualitativa. Si es del proceso, pues está claro que para eso está ahí en la vertical la persona del proceso físico, ¿no? Y entre todos, pues, como buenos amigos y compañeros, pues harán cada uno lo posible para que llegue esto a buen puerto, ¿no? Un poco es la idea, que el vertical tenga potestad de tomar sus decisiones y siempre alineados y buscando conseguir impacto donde lo tiene que conseguir. Qué bueno. Y nosotros en The Hero Camp aprovechamos para decírselo mucho, ¿no? A nuestros estudiantes de Product Managers, Product Designers, lo de que parece que esta es la estructura de trabajo hacia la que se van los equipos de producto más avanzados, pero que esto es algo que hay que tener en cuenta y hay que, digamos, formarse, hay que entrenarse, hay que estar preparado para trabajar también de esta forma. ¿Qué diríais incluso a los 4 perfiles para trabajar de esta forma? ¿Qué se les exige? Javier, aquí, ¿qué dirías tú frente a un perfil de un Product Manager que quizás trabaje de otra forma?
para trabajar con estas otras 3 personas de disciplinas diferentes, ¿qué le vais a exigir vosotros? ¿En qué estáis pensando cuando contratáis a alguien? Y aquí puede ser Product Manager, puede ser Product Designer, pero puede ser ese Engineer Lead del que hablabais. ¿Qué se les exige? Porque me da la sensación de que entrar aquí no puede entrar cualquiera, sino que tienes que estar como preparado con tu mentalidad de alguna forma. Pero ¿cuál es esa mentalidad, Javier, para trabajar en estos Product Quadrios? ¿Qué dirías tú? Pues, o sea, por un lado, digamos, que esta estructura funcione es un tema también muy, digamos, de es un tema estructural y es un tema también cultural. O sea, de alguna forma necesitas asegurarte de que la empresa está preparada para trabajar de esta forma y de que, digamos, hay un cierto alineamiento por parte de todos los departamentos de que esta es la forma ideal de hacer las cosas. Porque si, digamos, si esto no ocurre, si ese alineamiento no se encuentra, es difícil que los equipos realmente puedan ser autónomos, independientes y autogestionados. Y cumplir esas 3 premisas un poco sobre el papel puede resultar como sencillo, pero en realidad, digamos, es necesario alineamiento de muchas partes. Y una vez eso ocurre, pues digamos, ya es mucho más fácil de trabajar. Y realmente un poco, ¿qué es lo que se le pide a alguien? Pues al final, pues bueno, ciertos soft skills que tampoco son nada del otro mundo, pues cierta capacidad empática, cierta capacidad, digamos, de comunicación, analítica, entender un poco dónde estamos, qué es lo que necesita, digamos, la vertical y un poco, pues eso, que cada uno, es asegurarnos de que todo el mundo rema en la misma dirección. Qué bueno, qué bueno. Aquí, perdón, preguntaban justo por el chat y muy en línea con la pregunta que te lanzaba Josu y lo que decías de que los equipos están alineados. Dicen, ¿cómo se coordinan y orquestan esas verticales para que al final las entregas de valor no lleguen a pisarse o esos diferentes equipos que trabajan de manera muy autónoma y autogestionada no lleguen a pisarse en ciertos aspectos? Pues aquí lo que intentamos es que esos equipos tengan, digamos, un scope reducido, porque ese scope reducido un poco lo que va a permitir es que los equipos tengan mayor foco. Y sí que es cierto que a medida que vas creciendo y vas teniendo más equipos y esos equipos tienen un scope más reducido, al final va generando como ciertas, digamos, no necesariamente dependencias, pero sí que, digamos, unas relaciones necesarias entre equipos. Y al final, por eso un poco también el tener cierta estructura que permita que la comunicación entre esos equipos pues, sea la adecuada y un poco siempre velando porque, digamos, primando el interés general de alguna forma, asegurando de que las decisiones que se toman son por el bien de la empresa y, digamos, y que van un poco orientadas y alineadas con los objetivos de la empresa. Cuando todo el mundo, todas las verticales un poco se aseguran de que esos objetivos están alineados con la empresa, resulta más difícil un poco pensar que nos vamos a encontrar con que hay objetivos enfrentados, por así decirlo. Y normalmente, en caso de que algo colapse, digamos, o colisione, mejor dicho, digamos, siempre va a ser porque unos van a complementar a otros más que enfrentarse. Vale, y entonces trabajáis, ahora que hablas de tema objetivos, trabajáis con los famosos OKRs que ahora, o los Objectives Key Results que ahora tanta gente comenta y que en tantos equipos están intentando ahí peleándose por implementar. Pues al final algo muy parecido, ¿no? Como todo, pues nos lo adaptamos un poquito a nuestras circunstancias, pero sí, digamos, sí, un poco esa idea de tener unos objetivos generales, unos objetivos de empresa y que eso un poco se traslade a cada uno de los verticales y sean los propios verticales los que decidan sus propios objetivos y por tanto, ¿no? Decidan un poco qué es lo que tienen que hacer para impactar en los, ¿no? en los indicadores o en los KPIs que ellos mismos se establecen como que son los indicados. eh, Eso, digamos, eso ocurre y creo que además es la única forma o una de las pocas formas, digamos, de realmente conseguir un alineamiento que es necesario para que los equipos trabajen de forma constante y acaben teniendo impacto sin excesiva fricción. Qué Sí. buena, qué buena. No solo los OKRs, también nos basamos o nos apoyamos en más mecanismos, ¿no? para asegurarnos que tenemos impacto. Estamos, bueno, OKRs o lo que nuestro equivalente adaptado en nuestras circunstancias. También tenemos el tema de siempre
tomar decisiones basadas en datos. No nos ponemos a trabajar en nada si no lo podemos medir, ¿no? O por lo menos intentamos hacer eso. Y hay una cultura que cualquiera puede acceder a esos datos y porque realmente forma parte del ADN de la compañía. No nos vamos a poner a trabajar en algo porque nos parece buena idea. Realmente tenemos que saber si nos ponemos a hacer eso, de qué manera lo vamos a mejorar y cómo vamos a impactar. Y después tenemos otros indicadores o otras cosas en las que apoyarnos, que es incluso donde nosotros consideramos que está el nivel de un producto de calidad, ¿no? ¿Dónde pones el listón? ¿Qué tipo de producto queremos hacer? Si estamos nosotros conformes con la calidad del producto en el que estamos trabajando. Eso es súper importante y para eso también nos apoyamos en una herramienta súper fuerte que tenemos, que en muchos sitios me hubiera gustado tenerla y que creo que mucha gente pagaría lo que fuera por tenerla, que es lo que nosotros llamamos el cubo Customer Voice, al menos de cara al cliente, que es que recibimos y analizamos y tenemos un equipo que nos está continuamente un poco segmentando toda la información de cómo es la percepción de nuestro producto, qué estamos haciendo bien y sobre todo qué cosas todavía tienen margen de mejora y eso nos ayuda mucho también a centrar el tiro en lo que importa y no nos ponemos a trabajar en cosas simplemente porque nosotros consideramos que son buenas, ¿no? Eso yo creo que es súper importante. Sí, tocando el tema este de los datos, bueno, afortunadamente nosotros, digamos, trabajamos en un contexto en el que tenemos muchísimos datos, tanto de la operativa, ¿no? De lo que ocurre en las colmenas y demás, como también, digamos, en la parte de e-commerce y entender un poco qué es lo que hacen los usuarios, como también un poco temas más de negocio, de decir, bueno, pues, ¿no? ¿Qué días nos compran más o a qué horas nos compran más? O entender, digamos, ciertos patrones o comportamientos de los usuarios en base a los datos. Entonces, cuando tienes tal volumen de datos, si esos datos son accesibles y están bien administrados, pues resulta luego mucho más fácil tomar decisiones. Y además que estos datos no son únicamente, digamos, cuantitativos, como puede ser el de la operativa, sino que además tenemos esos datos cualitativos sobre la calidad del servicio, ¿no? El cubo que decía David. Y un poco tener visibilidad de todo eso, digamos, es una herramienta súper potente de cara a asegurarte que, ¿no? Que lo que estás haciendo es lo que realmente necesitas hacer. Qué bueno, qué bueno. Pues Genial. como veis, la audiencia, veis que esto de trabajar en un equipo avanzado tiene muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Hay gente que quiere como dar el salto rápido. Quiero cambiar, sí, pero para cambiar hay que ir armando todo esto, que cada uno de estos elementos que estáis mencionando ya en sí mismo es complicado, ¿no? Lo de unos objetivos que bajen para abajo, squads que trabajen de forma autónoma entre distintas disciplinas, pero que además mantengan ciertos lazos de comunicación entre ellos para que no vayan cada uno a lo suyo. Bueno, y luego esta cantidad de datos y todo lo que viene detrás, ¿no? Realmente complicado. Si tenemos que entrar, y os pregunto, David y Javier, vamos a empezar por ti, David. La gente siempre nos dice, pero preguntadles en qué cosas tienen a día de hoy encima de la mesa, qué problemas tienen, David, como líder de la disciplina de diseño, tú ahora mismo qué tienes, qué es lo que te está ahí rondando en la cabeza, cuál es tu gran reto a día de hoy, y luego le voy a hacer la misma pregunta a Javier. Sí, yo creo que vamos a contestar algo muy parecido porque al final los dos vivimos el producto de forma muy cercana y tiene mucho que ver con la escalabilidad. Nosotros al principio teníamos una mentalidad muy tenemos que tener productos que nos haga ser mejores haciendo lo que hacemos, ¿no? Que hagan posible esto de repartir comida online. Ahora que queremos expandirnos y queremos hacernos más grandes, desde el punto de vista de diseño o de producto, como lo quieras ver, al final lo que queremos es tener una solución muy sólida, algo que puedas escalar y que si lo llevas a otra colmena, a otra tienda, donde sea, rápidamente lo puedas implantar y funcione por sí mismo, ¿no? Es un poco mimar mucho esa herramienta. Antes lo veías en un contexto muy de andar por casa, nosotros prácticamente nos bajábamos ahí, veían cómo lo estábamos utilizando, pero ahora eso tiene que es muy parecido a como cuando trabajas para un producto que lo usa el cliente final. Al final, de trabajadores en todo el mercado no hay muchísimos y nosotros podríamos tener un mogollón de usuarios ahí solamente internos y queremos una herramienta muy, muy sólida. Hay que, desde el punto de vista de diseño, pues va a ser
en la coherencia, en la solidez de la herramienta, algo que se entienda muy bien, algo que esté muy blindado a cualquier tipo de errores o malinterpretación, ¿no? Que sea una herramienta que permita que sea que el proceso sea muy productivo, ese tipo de cosas. Un poco, yo creo que ese es el reto, guardar esa coherencia, herramientas muy sólidas y que puedan, que permita que seamos escalables. Muy bueno. ¿Y Javier? Sí, yo un poco en la misma línea, ¿no? Ahora mismo, pues estamos un poco con el tema de la escalabilidad, ¿no? Con un poco con la expansión. Por dar algo de contexto, pues bueno, nosotros hasta ahora trabajamos principalmente en un único modelo, que es el modelo de colmena, que básicamente un poco consiste en centralizar la producción y la entrega de los pedidos, porque de esa forma, pues eres más eficiente. Pero el problema que tiene este modelo es que, bueno, pues esto solo te va a resultar interesante en aquellos sitios donde haya, digamos, una demanda suficiente, digamos. Pero en ciudades más pequeñas o en poblaciones más pequeñas, pues resulta que poner una colmena no te va a salir rentable, quizás. Entonces necesitamos un poco llegar a esos sitios y para eso un poco estamos explorando la vía de poder servir desde las tiendas. Desde las tiendas tenemos mucha más granularidad, digamos que no conseguimos esa dispersión que con las colmenas a día de hoy no tenemos. Pero bueno, te encuentras, digamos, en una situación distinta. La tienda no es un sitio específico para preparar compras online, entonces pues los procesos son distintos. Y sobre todo, pues cuando te vas ya, digamos, estás pensando en escalar en cientos o en miles de tiendas, pues resulta que, pues que necesitas, digamos, hay otras cosas que priman respecto a cómo lo habíamos montado todo hasta ahora. Entonces, pues todo el tema de la formación, el asegurarte que los procesos son robustos o que son tolerantes a fallos, o el asegurar de que, digamos, de que tú sueltas ahí tu paquetito y que eso la tienda va a ser capaz de usarlo y de usarlo bien, pues es algo que pues hasta ahora, pues bueno, no es algo que le hayamos puesto tanto foco porque teníamos mucho más control de ello, ¿no? Hasta ahora los gerentes, ¿no? Los operarios que trabajan en la colmena forman parte de mercado online. Y nosotros tenemos como mucha capacidad de impactar en el trabajo que ellos hacen, porque estamos muy presentes, muy encima de ellos, tenemos esa posibilidad. Pero cuando ya nos vamos a la tienda, digamos, la cosa cambia. Y digamos, no tenemos tanta facilidad un poco como para controlar lo que los gerentes de las tiendas hacen. Principalmente porque los gerentes de las tiendas, aparte de preparar pedidos online, van a tener que hacer muchas otras cosas. Entonces, no podemos pretender que eso sea su prioridad, como sí que lo es para la gente de Colmena. Entonces, es algo con lo que tenemos que vivir y nosotros tenemos que diseñar mecanismos para evitar, digamos, que esto sea un problema y conseguir, digamos, la máxima productividad en todas las tiendas en las que vayamos. Y Javier, ¿puedes compartir algún mecanismo? O sea, ¿cómo se hace esto? O sea, suena la complejidad, desde luego la has descrito muy bien. ¿A qué estáis atentos específicamente desde el punto de vista de producto para poder controlar esto que está un poco, estos entornos un poco fuera de vuestro control 100%? ¿En qué ponéis, en qué mecanismos? ¿Puedes compartir alguno? ¿En qué ponéis el detalle? Pues no, podría ser un poco que lo más intuitivo, lo más evidente podría ser bueno, llevemos soluciones mucho más robustas, asegurarnos de que cuando implementamos algo, lo que implantemos esté como mucho más cerrado. Pero es todo lo contrario. O sea, lo que nosotros necesitamos es aprender y aprender lo antes posible, porque cuando antes nos equivocaremos, antes llegaremos a, digamos, a la mejor solución. Entonces, lo que nosotros intentamos es, con tiendas lo que llamamos laboratorio, poner las cosas a funcionar lo antes posible y, y aprender. Y somos conscientes de que eso a lo mejor no será lo ideal, pero aprenderemos rápido y nos será, digamos, sencillo, más sencillo tomar ir rectificando nuestro rumbo para ir en la dirección correcta. Y una vez encontremos esa dirección correcta, pues podremos seguir iterando el producto y ya llevarlo a más tiendas con la certeza de que estamos haciendo lo que la tienda necesita. Qué bueno. Y David, en mecanismos para ti también, ¿nos puedes dar algún tip, alguna recomendación de cómo mantener esa robustez en la disciplina del diseño? ¿Qué utilizáis? ¿Es alguna otra herramienta? ¿Es más un mindset que tratas de trasladar al equipo? ¿Cómo lo hacéis? Sí, no iría tan a cómo lo hace diseño, porque como decíamos antes, sentimos el vertical como el equipo y todo el equipo tiene que trabajar un poco de la misma forma. Realmente lo que está diciendo Querol de que vamos y intentamos equivocarnos lo antes posible y tal, eso aplica a todos.
eso lo facilita también nuestra forma de trabajar, que creemos en aportes continuos de valor, aunque sean muy pequeños, pero muy constantes, ¿no? Entonces, si te equivocas, te equivocas en pequeño y vas aprendiendo y haces aprendizajes continuamente, ¿no? Cada 2 semanas estamos sacando algo y que aporta valor en sí mismo. Como está todo el equipo involucrado, pues tanto el diseñador como el PM, como el tech lead, como la persona de procesos, quien sea, ahí es, bueno, tech lead de ingeniería, no digo tech lead porque estábamos hablando antes de los 4 roles. Allí todos están aprendiendo y van todos a la vez. No entra en juego uno antes que otro, ¿no? Están todos al mismo tiempo definiendo qué es con lo que tenemos que ir y tal. Y en cuanto a diseño, pues sigue un poco nuestras dinámicas o nuestros rituales de equipo, sí que para ser coherentes, lo que aprende uno, que se lo lleva al otro, sí que continuamente el equipo de diseño, aunque sea descentralizado, porque tenemos muchos rituales en los que nos reunimos y compartimos aprendizajes y así también vamos aprendiendo más rápido. No solo aprendemos con lo que nosotros hemos descubierto o donde nosotros nos hemos equivocado, sino que también lo hacemos con lo que descubren y donde se equivocan los compañeros, ¿no? Y así un poco pues aceleramos ese proceso de aprendizaje. Pero realmente es la propia dinámica de trabajo del vertical la que lo permite, creo yo. Qué bueno, qué bueno. Una pregunta que nos lanzan, que os iba a decir, y hablando mucho de esto que comentabas justamente del aprendizaje, del gran volumen de datos que manejáis con esa escalabilidad, nos preguntan por aquí una pregunta relacionada más bien con tecnología y es si utilizáis mecanismos o sistemas de machine learning para al final procesar todos esos datos que manejáis. Pues digamos, sí, tenemos un equipo de data ¿no? que tiene un poco como varios frentes abiertos y bueno, pues por un lado, por ejemplo, con el tema de la página web, pues ahí tenemos un sistema de recomendación y luego además también tenemos pues otros procesos internos más allá de la tienda que nos resultan, digamos, muy necesaria el aporte de ese equipo de data, pues por un poco para predecir la demanda, digamos, para tener a la gente que necesitamos tener ¿no? cada día, porque la demanda no es constante, para dimensionar nuestros recursos, para los camiones, pues para todo eso, digamos, el equipo de data pues puede aportar mucho, así lo está haciendo bueno, y al final llega un punto donde para pasar al siguiente nivel muchas veces es necesario, digamos, utilizar los datos de una forma, ¿no? un paso más allá y el equipo de data es un poco quien puede hacerlo. Qué bueno, genial. Pues precisamente hablamos ahora de data en la conversación que tuvimos preparando un poco este webinar. Salió un tema que me pareció súper relevante y que me encantaría que pudierais hablar, aunque sea un poquito de él, ¿no? Que es, hablamos de cómo crear productos con impacto. Y entonces aquí salieron varios mecanismos que vosotros como que siempre tenéis en la cabeza. Esta va un poquito más para Javier, luego David, si quieres tú complementar con lo que quieras. Pero Javier, me acuerdo que nos comentaste una serie de mecanismos para crear productos con impacto que soléis tener en cuenta. ¿Puedes compartirlo con las personas que nos escuchan? Bueno, es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Un poco el tener, digamos, asegurar que hay alineamiento en toda la empresa, porque creo que ese es un poco el mecanismo que va a conseguir realmente que la gente haga lo que tiene que hacer y un poco pues un sistema parecido a OKR o algunos similares es un poco un buen framework para asegurarse de que ese alineamiento existe. Luego, lo que hemos comentado también un poco de los datos, ¿no? Tanto cuantitativos como cualitativos, el un poco basarse en ellos para tomar decisiones y sobre todo es fundamental, yo creo, que esos datos estén accesibles y que la gente tenga, digamos, facilidad para poder usarlos y, digamos, y cierto conocimiento como para hacer uso de ellos. Para nosotros es un tema, digamos, cultural en el que hacemos mucho push y es que es parte de nuestro ADN, de que en concreto los product managers pues un poco tengan esa capacidad analítica y se desenvuelvan muy bien con los datos, porque es bastante necesario que un poco esos insights que se saquen de los datos vengan de primera mano. No creo que funcione igual de bien cuando un poco le encargas a alguien que te pase información y no, porque muchas veces en ese proceso de extraer la información vas descubriendo cosas
y esos matices se pierden si no los haces tú de primera mano. Entonces, todo ese proceso y el que un Product Manager un poco sea capaz de manejar los datos con soltura, seguramente le da un plus que en determinados contextos, como es el nuestro, donde tienes muchos datos a tu disposición, pues es como una pieza fundamental. Y luego, pues yo diría que el tercero sería un poco el trabajar de esa forma iterativa, ¿no? Un poco el no pretender ir muy lejos, sino el dar pasos hacia adelante. ¿No? El ser constante y el diseñar mecanismos que te permitan un poco llevar ahí un buen ritmo con haciendo pequeñas cosas que te permitan aprender, que te permitan equivocarte lo antes posible para un poco ir en la dirección correcta, ¿no? Un poco lo que habíamos comentado antes. Yo diría que esos serían un poco como los 3 mecanismos que se me ocurren a mí que de la forma en la que los equipos de producto nuestros pues consiguen tener un impacto. Yo añadiría una cosa, Josu, que es que esos son un poco mecanismos o herramientas o en lo que nosotros nos apoyamos para conseguirlo. Pero hay algo que está por encima de eso, que un poco, que un poco lo ha dicho, que es la cultura. Aquí no se trata de hacer muchas cosas, sino las cosas que importan. Se trata de tener en la cabeza, cada vez que me voy a poner a trabajar en algo, como decía Querol, que es hacernos las preguntas, ¿no? ¿Por qué voy a trabajar en esto? ¿Qué impacto va a tener? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Es esto lo que tengo que trabajar o hay otra cosa? Tener en la cultura, en el ADN de la compañía, el elegir las cosas en las que hay que trabajar para tener impacto y no ponerme a hacer de todo, porque algo servirá, yo creo que es vital. Nosotros desde el primer día, es algo que creo que no hemos perdido, que tenemos que mantener siempre, es elegir muy bien lo que estamos trabajando y no ponernos ahí a añadir features porque mientras más hagas mejor, ¿no? Yo creo que la clave es en eso, ¿no? En no hacer más, pero hacer lo necesario. Justo. Y ahí quien, digamos, mejor conoce qué es lo que hay que hacer son los propios equipos. Ellos al final son los que tienen el expertise del dominio, los que mejor entienden un poco las necesidades, las deficiencias, los puntos de mejora, y son ellos los que un poco deben de poner un poco sus objetivos, de ponerse sus indicadores, siempre y cuando estén alineados con el negocio, pero no tendría mucho sentido pues digamos que nosotros o que alguien les diga al equipo lo que tienen que hacer cuando ellos son los que mejor lo conocen. Entonces yo espero que sean ellos los que me digan a mí lo que hay que hacer y no al revés. Qué bueno, qué bueno. Luis, no sé si hay alguna pregunta, si no pasamos al siguiente bloque. Hay preguntas, bueno, si queréis, antes de pasar al siguiente bloque, que va más referidos, más que a los datos y eso, un paso más allá, que es sobre las personas. Y como habláis al final del equipo de producto de Mercadona Tech, la gente tiene curiosidad por saber cómo hablabais del equipo logístico también y operaciones y Mercadona normal, ¿no? Las tiendas. Entonces, hablabais de estas tiendas donde hacéis los experimentos y como tal, pero les interesa mucho a la gente saber sobre la cultura de las diferentes organizaciones dentro de la organización o suborganizaciones, como queramos llamarlo. ¿Cómo hacéis para que al final esa cultura sea una sola, ¿no? Y que no en la tienda haya una filosofía, en Mercadona Tech haya otra y por ahí un poco la gente nos pregunta. Sí. Yo pienso y bueno, si quieres yo doy mi opinión muy rápida y después si quieres creo que dé la suya porque no sé si hemos hablado de este tema nunca, pero creo que eso se vive. Yo pienso que aunque haya diferencias, está claro que hay diferencias, pero al final hay algo de fondo, ¿no? Algo de fondo que no es tan diferente, ¿no? Al final, Mercadona, aunque sea una compañía grande y puedes verla como tradicional, sí que tiene esa capacidad de adaptarse, de no quedarse estancada. De hecho, tiene de base un modelo y una cultura que va muy por la línea en la que nosotros trabajamos. Lo que pasa es que es como un poco las bases, ¿no? De hecho, un poco, si estudias un poco de dónde viene un poco la cultura de Mercadona tradicional y tal, que viene un poco de aquello de Toyota, calidad total y todo eso, tú estudias un poco, lees un poco a Deming o lo que sea y es que básicamente es Lean y centrado en el usuario y ese tipo de cosas. Entonces, no es tan diferente. Realmente hay una relación fuerte. Pero sí que hay algunas cosas que un poco de forma superficial pueden parecer diferentes, pero al final el objetivo es el mismo. Estamos está muy cerca realmente. No sé qué opinas, Querol. Eso es. No, sí, al final tiene ¿no? Eso es una realidad. Y luego aparte sí que es cierto, bueno, que nosotros hasta ahora pues habíamos estado un poco viviendo
espaldas a la tienda. Nos estamos centrando en las colmenas, donde, digamos, tenemos procesos que son exclusivos para la parte online y ahora pues en las tiendas ya no están así. Y estamos un poco aprendiendo a convivir con ello y, digamos, es un proceso que está en marcha del que todavía tenemos que aprender. Todavía no estamos en esa fase de escalado y entonces estamos ahora mismo con aprendizajes de cómo funcionan los procesos ahí y de cómo, digamos, también tenemos que convivir con los otros procesos de la tienda, convivir un poco con los clientes que hay en la propia tienda y digamos que todavía estamos un poco en ese punto. Al final un poco se trata de eso, ¿no? De un aprendizaje continuo para luego cada vez hacer las cosas mejor. Ujú. Bueno, Genial. fenomenal. Interesante. Pues perfecto, entramos ahora en un último bloque que es el del talento. Sabéis que, bueno, nosotros estamos muy cerca de esta parte también, pues por la escuela, por todo el talento que pasa por la escuela también, pues queremos siempre dedicar una parte para que las personas que nos estén escuchando puedan tener guías o recomendaciones de un poco cómo seguir entrenándose o cómo optar a llegar a aquel sitio donde desean, ¿no? Aquí un poco para todos. Ya sabéis que The Hero Camp es líder indiscutible en España en cursos para Product Manager, para Product Designer y ahora para Senior Product Manager también. Entonces, queríamos indagar un poquito más allá en estos tres perfiles a través de preguntas que os vamos a hacer, David y Javier. Empezamos por ti, David. Aquí Sí. quería preguntarte un poco, el rol del Product Designer. Todavía tenemos muchísimo desconocimiento en lo que representa. Yo me acuerdo de conversaciones contigo que nos valieron mucho para diseñar el curso de Digital Product Designer, ahora hace 1 año y medio. Sigue estando ahí absolutamente latente todo aquello que nos contaste tú, pero también personas de otras organizaciones. ¿Cuál dirías tú? Porque veo todavía mucho desconocimiento. No se sabe todavía lo que es un Product Designer y lo que implica. Por ejemplo, frente a unos perfiles que puede ser UX, por ejemplo, por ir a algo muy concreto, ¿cuál dirías tú que es la diferencia? Y esto nos lo preguntan un montón. Entre un perfil diseñador UX de un perfil Product Designer, ¿dónde están las separaciones? Sí, yo creo que hay una diferencia clara. Aquí, bueno, puede haber opinática, pero bueno, es como yo lo he vivido y pienso que es así. Y es que un perfil UX o UI o lo que sea son especializaciones dentro del diseño de productos digitales. Tienen un scope concreto dentro a la hora de diseñar un producto, ¿no? Si yo soy un diseñador UX, ¿cuál es mi foco? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Pues la excelencia en la UX. Yo llego aquí y vino una necesidad y empiezo a currármelo y hago una UX perfecta, ¿no? Ese va a ser mi objetivo. UI igual, así. ¿Cuál es el objetivo o el foco del Product Designer? Un poco la semántica te la dice. UX, pues será la UX. Y UI, pues será la UI. Product, ¿qué es? Realmente no hay una especialización. ¿Y cuál es su foco? ¿Dónde está la diferencia? Pues básicamente el foco lo que busca es la excelencia en el producto, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues va a estar centrado en los resultados. Quiere un producto que impacte, un producto que realmente funcione, un producto que cuando se le da al usuario, pues cumpla lo que el usuario espera de eso para que nos elijan nosotros y no a otros, básicamente, por eso hay diseñadores. Entonces, pues yo creo que la diferencia está en qué tipo de equipo tienes, qué tipo de equipo de diseño tienes, si es un equipo de diseño que se encarga de la UX, UI, amplías un poquito más el scope al research y tal, pues bueno, pues vas a trabajar ese área. Si tienes un equipo de diseño de producto, pues seguramente la responsabilidad de diseñador de producto va a ser un poco más el garantizar, al menos así como lo vivimos aquí, además, teniendo en cuenta que son una compañía de calidad total, donde el diseñador un poco garantiza que la calidad un poco del producto en cuanto a cómo lo percibe el usuario, pues es owner, alguien que se responsabiliza de esa calidad en cuanto al producto y que cumpla los requisitos y que cumpla las expectativas y un poco lo que estaba diciendo antes también Querol, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia. Si yo pregunto a alguien de mi equipo en cuanto a qué hace en su día a día, en qué consiste su trabajo, no me va a utilizar la palabra diseño para describirme lo que hace. Realmente me va a hablar de producto. Tiene una mentalidad de producto. Me dirá lo mismo alguien que trabaja en un vertical donde se preparan los pedidos. Pues
¿qué haces tú? ¿En qué consiste tu trabajo? Pues lo mismo me dice, pues yo trabajo en una herramienta que para que el gerente consiga hacer su trabajo de forma clara, sin errores, sea más productivo y garantice la calidad del servicio. No me va a hablar de apps, no me va a hablar de software, no me va a hablar de pantallas, ¿sabes? Me va a hablar un poco de qué tiene que conseguir el producto en el que está diseñando. Yo creo que va por ahí, un poco, bueno. así por lo menos como yo lo vivo. Pues es de las descripciones más claras que he visto. La verdad es que espero que esto sirva un montón porque hay mucha gente todavía con muchas dudas y esto es uno de los objetivos que tenemos también, es divulgar sobre estos nuevos roles. David, ¿estáis buscando Product Designer? Si es así, pues supongo que si no es hoy, igual es en el futuro. Dinos si lo estáis buscando. Y luego una pregunta muy concreta es, en esas entrevistas que sé que cuesta mucho, aunque hay muchos diseñadores que están haciendo producto digital, os cuesta mucho a vosotros, pero a muchas organizaciones, porque nos lo cuentan, encontrar a un Product Designer. ¿En qué te fijas tú en las entrevistas? ¿Tienes a alguien delante? ¿Qué tipo de preguntas haces para saber realmente si os va a encajar un poco en vuestra forma de funcionar? Sí, claro que estamos buscando, de hecho, continuamente estamos buscando, no dejamos pasar una oportunidad de, si encontramos a alguien al que le vemos potencial y vemos que tiene talento, pues está claro que nos vamos a interesar, ¿no? Y de hecho, tanto en diseño como en cualquier área. Y sí, ¿en qué nos fijamos? Pues sobre todo, yo creo que lo principal es la actitud. ¿Con qué actitud te enfrentas a un poco a los retos que vas a tener por delante? ¿Con qué actitud te enfrentas al challenge que es muchas veces crear un producto de cero, sin referencia? Por ejemplo, cuando trabajamos en herramientas logísticas no hay referencias, ¿no? Y ahí tienes que aprender directamente, entender al usuario, pero ¿por qué me centro en el usuario? Porque ese usuario está consiguiendo algo para el cliente y para la compañía y es cerrar el círculo y entender el sistema del que perteneces, ¿no? Y sobre todo eso, la actitud y el product sense que puedes tener. Que te interese eso que estaba diciendo antes, ¿no? Que tengas esa inquietud por trabajar en un producto que realmente impacte y que funcione de cara al usuario, de cara a la compañía o como sea, ¿no? Yo soy consciente de que hay mucha gente con mucho talento que podrían ser muy buenos product designers, pero no han tenido la oportunidad de trabajar en un contexto en el que desarrollarse. Y eso yo creo que no es que penalice, sino que cuando alguien, creo que hay mucha gente que directamente que no tiene esa oportunidad y es más, que no se lo han elegido, que no saben ni que pueden seguir creciendo en esa dirección y yo creo que ahí es cuestión de darle la oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, Javier, te lo lanzo a ti también hablando de talento y hablando de roles en concreto. Y esta vez lo voy a centrar un poquito, si me permitís, en el rol del Senior Product Manager o la diferencia que puede haber entre el Product Manager y el Senior Product Manager. Sabéis que hemos lanzado, estamos ahora con la segunda edición. La primera ha sido todo un éxito de Senior Product Manager. Ha sido súper exigente preparar este curso, la verdad, pero acabaron el sábado los alumnos de la primera edición y estamos muy, muy contentos, pero también sigue habiendo un poquito de desconocimiento. ¿Cuál es esa carrera y qué marca un poco desde tu punto de vista, Javier, la diferencia entre un Product Manager y lo que se le puede exigir también a un Senior Product Manager, que es otro perfil demandadísimo a día de hoy? Nos llaman un montón de empresas, de startups, diciendo, por Dios, ¿dónde consigo a un Senior Product Manager como el que yo quiero, ¿no? Javier, ¿qué es un senior para tú? No sé si estáis buscando en concreto o qué buscarías tú en un senior product manager. Pues, a ver, esto es un poco, digamos, quizás complicado de explicar. Por un lado, nosotros somos conscientes de que, bueno, nosotros desarrollamos ¿no? productos que en muchos casos, pues es difícil encontrar gente con experiencia haciendo cosas parecidas, porque al final nosotros hacemos como cosas muy ad hoc. Y realmente o no existen o es muy poco probable que encontremos a gente que haya hecho algo parecido. Entonces, realmente un poco, más que basarnos en la experiencia, nosotros un poco consideramos a alguien senior, a alguien que a lo mejor, dicho de otra manera, nosotros realmente el rol que desempeña un Product Manager va a ser el mismo, tanto si es senior como si no lo es. Y un poco esperamos lo mismo de él. Sí que es cierto, pues que a lo mejor alguien senior pues se puede traer, digamos, cierto bagaje en su mochila que le puede resultar, digamos, útil de cara, digamos, a solucionar ciertas situaciones. Y
Entonces, digamos, de puertas adentro, para nosotros no hay una diferencia muy grande, pero sí que es cierto que luego de cara, digamos, a buscar gente o de cara a contratar, pues realmente, pues ahí un poco sí que necesitas un poco hacer esa distinción para entender qué gente tiene ya cierta experiencia haciendo producto y cuál no la tiene. Y un poco lo que podríamos un poco diferenciar como senior, pues es por un lado, digamos, esa experiencia y luego yo cosas que considero, digamos, interesantes es pues esa capacidad de comunicación que muchas veces un poco se consigue con el tiempo, el tener claridad de ideas, luego el poder transmitir. Y luego ya de puertas para adentro, un poco lo que podríamos un poco considerar como un senior PM sería alguien un poco que sirve como de referencia para el equipo. Alguien un poco, ¿no? Que es un referente, que digamos que tiene ahí un cierto legado y eso es un poco lo que internamente podríamos ya considerar como alguien más senior. Genial. Y ese sería un poco y efectivamente, sí, buscamos perfiles un poco de todo tipo. Realmente nosotros tenemos ofertas publicadas de los 2 roles justo porque no queremos cerrarnos de cara a afuera. Pero la realidad es que, bueno, al final un poco el rol que desempeña un product manager dentro de Mercadona Tech es un rol que tiene mucha fuerza, digamos, es un rol muy fuerte, un rol con mucho protagonismo y independientemente de que sea, digamos, lo podamos considerar más junior o más senior, al final tiene un impacto muy, muy grande en la organización. Y por Ujú. tanto, un poco la demanda o la exigencia va a ser grande en cualquier caso. Ujú, qué bueno. Y Javier, cuando tú tienes en esas entrevistas, que harás muchas, a un product manager o un candidato a ser product manager con vosotros, incluso sé que en alguna ocasión, no sé si ahora, también dinos también si estáis buscando, habéis ido a posiciones más junior o no sé si lo llamabais associate o para senior product manager. ¿En qué te fijas tú en esas entrevistas? ¿Qué tratas de ver a través de preguntas, a través de ejercicios? ¿Qué tratas de ver? David nos ha compartido antes que trata de ver él. En tu caso, ¿en qué estás muy atento? Pues efectivamente hacemos muchas entrevistas y efectivamente también estamos buscando gente. Y un poco lo que buscamos es gente que tenga claridad de ideas, que sea eficaz comunicándolas, ¿no? Y que sea un poco, que tenga muy claro un poco qué es lo que pretende resolver y por qué lo hace. eh, que haga muchas preguntas. eh, y luego entendemos que, bueno, pues que la solución en concreto a los ejercicios que nosotros le ponemos no es lo más relevante, sino es un poco el enfoque y un poco, pues esa, ¿no? La capacidad que nosotros podamos entrever que él va a tener un poco para acoplarse a este rol. Qué bueno, pues qué completo, de verdad, muchísimas gracias. No sabéis lo que ayudan vuestras palabras a muchas personas que con muchísima actitud están buscando dar el siguiente paso. Ya vamos a ir cerrando. Luis, ahora sí que me gustaría que pudiéramos lanzar, si te parece, 2, 3 preguntas adicionales de las que nos están llegando de las personas que nos escuchan. Ujú. Genial, pues nada, por aquí tengo apuntadas algunas. Una justo la acaba de resolver Javier, que preguntaban por aquí cuán importante es el expertise en torno al producto que estás haciendo. Entonces, si hablamos de logística, pues yo creo que has dicho que no es tan importante o no es lo que priorizáis. Obviamente, si alguien viene con ese bagaje, pues mejor. Y luego nos preguntan por aquí, ¿podéis poner algún ejemplo de problemas o outcomes que lanzáis a los squads o a los equipos? Pues es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Al final, quien mejor conoce un poco los problemas son ellos y realmente un poco ellos son los que tienen más datos y más conocimientos sobre los problemas que resolver. Y sí que es verdad que, bueno, nosotros un poco desde, ¿no? Desde dirección sí que lo que intentamos es dar como visibilidad a los retos a los que la empresa se quiere enfrentar en el futuro y de alguna forma intentamos pues bajar eso con claridad para que los equipos un poco lo tengan en cuenta de cara un poco a orientar sus productos y demás. Pero bueno, es más, digamos, bottom-up que al revés. Exactamente. El problema no se lanza hacia el equipo, sino que el equipo descubre el problema. Ajá. Genial, muy claro. Vale, venga, y me lanzo con otra que aquí hay dos personas también que están alineadas en la misma pregunta, que decían con respecto al tema de compartir conocimiento, ¿no? Esa autonomía que le echa a los equipos, nos preguntan cómo hacéis para que los equipos tengan sinergias entre ellos y para que compartan conocimiento y si tenéis alguna herramienta interna o alguna forma, alguna iniciativa para fomentar que esos encuentros, esa compartición de conocimiento suceda.
A mí se me ocurre una, ¿vale? Hay más de una, que yo voy a compartir una, lo mismo que no se le puede ocurrir a cualquier otra. Me acuerdo que hace un tiempo pusimos en marcha como una especie de repositorio donde se documenta todo el research cualitativo que hacemos, porque nos dimos cuenta que había mucho trabajo hacia atrás y un poco lo conocía la persona que había estado trabajando en ello. Y eso era una lástima que se fuera perdiendo, y tenemos una especie de repositorios donde toda la documentación se va guardando, se encuentra fácilmente, y si yo mañana voy a trabajar sobre ese tema, sobre ese proceso concreto o lo que sea, voy allí, lo busco y encuentro toda la información de toda la gente que ha estado trabajando antes y entiendo por qué se tomaron esas decisiones, qué descubrieron, qué descartaron, ese tipo de cosas. Y eso está abierto a cualquier equipo y a cualquier vertical. Eso, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Sí, y yo por añadir, aunque digamos trabajamos en verticales, el concepto de horizontal también existe. Es decir, digamos, tenemos bastante comunicación entre los product managers de distintos equipos, porque al final, pues bueno, hay cierta relación unos equipos con otros, sobre todo aquellos que colindan a nivel proceso y que requiere un poco ¿no? de estar informados y de conocer todo eso. Y no solo a nivel producto, sino también pues, a nivel de ingeniería, ¿no? Nosotros un poco, aquí ya me estoy metiendo en un terreno que igual. Pero bueno, nosotros un poco tenemos el concepto de open source, y es que, bueno, un equipo tiene esa capacidad ¿no? de ir a otro repositorio de código que no es el suyo, a hacer cambios que se entiendan que son necesarios. Y, bueno, el equipo un poco que sea como propietario de ese código, un poco tendrá la potestad de decidir si esos cambios que se proponen pues son los idóneos o no. Entonces, bueno, la gente un poco como que conoce bastante lo que hay alrededor suyo, más allá únicamente que su parte. Entendemos que es algo fundamental para que las verticales funcionen también correctamente. Al final, tener cierto conocimiento global es necesario. Eso es. Pues si queréis, por terminar, y esta que estaba muy en hilo, iba a ser rápido en la respuesta, y decían, fomentáis esa rotación entre verticales y que las personas que trabajan en un área concreta pasen a otra para al final estimular el talento David, ¿le doy doy yo? ¿Le das tú? Vale. A ver, a mí no me gusta abusar de eso, pero sí que es verdad que cuando la gente está demasiado tiempo dentro de un vertical, es difícil, ¿verdad? Puede llegar a notable, ¿no? Al final, mantener el equilibrio a veces es complicado, porque sabemos que, yo siempre digo que prefiero que la gente sepa resolver los problemas porque tiene capacidad de resolver los problemas, antes de que porque llevan mucho tiempo enfrentándose a los mismos problemas, ¿no? Entonces, si cambia a la gente muy rápido, pues, ¿qué ocurre? Pues que pierde ese know-how, ese expertise dentro de un vertical. Sí, pero también eso es bueno, ¿no? Entonces no es que lo fomentemos, sino que sí que es bueno tenerlo en el punto de mira, y si hay una oportunidad y la gente está de acuerdo, pues lo vemos positivo. Pero bueno, pues, al menos en mi caso. Sí, totalmente. O sea, al final, ¿no? Ahí hay un trade-off entre, digamos, el know-how y el conocimiento adquirido y el control del dominio, y luego, por otro lado, pues un poco, pues que la gente un poco se acomode demasiado en una vertical, o que incluso, digamos, se aburra o se desmotive. Entonces, ahí la clave está un poco en encontrar ese punto intermedio. Y luego, aparte, está que también un poco digamos, los productos evolucionan, y que también un poco las circunstancias van cambiando, ¿no? Pues nosotros ahora, un poco con el hecho de empezar a trabajar en las tiendas, pues nos obliga un poco a hacer reestructuración digamos, en nuestro planteamiento de los equipos, y entonces, bueno, incluso ¿no? Con el tiempo, la estructura de nuestros squads, pues un poco va variando, y aunque tú sigas en un mismo equipo, al final acabas un poco viendo que al final estás haciendo ¿no? un producto que pueda ser un poco diferente al que estabas haciendo a lo mejor hace un año o hace 2. Fenomenal. Genial. Bueno, pues súper completo. Vamos cerrando ya, Luis, si te parece, David, Javier. Agradeceros una vez más todo lo que nos habéis contado. De nuevo estáis aquí compartiendo con la comunidad. Esto es muy útil para muchas personas. Para toda la comunidad de Hero Camp también estamos felices y no dejaremos de estar cerca vuestra. Ya sabéis que os contacto de vez en cuando. Queremos seguir estando cerca. Ya sabéis que para lo que queráis de Hero Camp está muy cerca de vosotros, para lo que podáis necesitar.
y quiero agradecer también mucho a las personas que nos han estado escuchando. Escribidnos, seguid apuntándoos a los siguientes webinars que vamos a hacer, muchos el año que viene. Vamos a ir divulgando con la comunidad y, por supuesto, si queréis dar un paso más, pues os apuntáis a nuestros cursos, entrenamientos muy serios, muy prácticos, para poder ocupar estas posiciones que son tan bonitas y que nos apasionan. Así que, Luis, no sé si tú quieres decir unas palabras. Yo, Javier y David, de nuevo, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Genial, pues nada, yo nada más que añadir, esperamos haber hecho esas preguntas que habéis ido lanzando por el chat, hemos intentado sintetizarlas y meterlas, si alguna no la hemos respondido, pues pedimos perdón de antemano y esperamos que pronto vamos a hacer algún otro webinar porque son interminables, aquí sigue la gente preguntando, pero es verdad que hay que acotar un poco. Muy bien, pues un abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Venga, Muy bien. hasta luego. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Adiós. Hasta luego.